Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan en esta tarde. Para mí es un privilegio y una bendición pues estar por acá en esto que es un proyecto que inicia a partir de hoy, llamado A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Si no me equivoco, ¿verdad, Juan Carlos? Exactamente, Marcos. Buenas tardes a todos los oyentes del podcast, de este proyecto que confiamos que sea de mucha bendición para sus vidas, un análisis, una reflexión de la palabra de Dios, y que sé que va a bendecirlos y que va a traer mucha revelación también de la escritura a sus vidas. Así que ese es el nombre, Marco. Y a partir de hoy, del episodio 1, damos inicio. Así es, amén. Y escuché una frase muy célebre que dice lo siguiente. Dice que mientras el hombre tenga hambre, querrá pan. Mientras el hombre anhele a Dios y la vida eterna, querrá la Biblia. Y creo que para estos tiempos difíciles para la humanidad, creo que la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Y espero que este proyecto no solamente sea dirigido al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A la iglesia. Pues obviamente esa es la prioridad, edificar al pueblo de Cristo con mensajes extraídos de la palabra de Dios que nos dan orientación, que nos da guianza, que nos imparte dirección. Porque esa es la gran ventaja que tenemos el pueblo de Cristo, que tenemos el manual del fabricante para guiar nuestras vidas y saber que hay muchas promesas. Dicen que hay más de 3,000 promesas. Entonces creo que va a ser de gran edificación para el cuerpo, refiriéndome a la iglesia del Señor, pero también para aquellos que de alguna u otra manera pues no se han acercado al Señor. También creo que pueden abrir su corazón, que Dios les va a hablar para que se acerquen a Él, porque Él está interesado en todos aquellos que todavía no le conocen. Exacto, Marco. Y hoy un episodio especial de inicio de esta, llamémosle, primera temporada, que no sabemos cuánto nos vamos a extender y en cuántas temporadas vamos a hacerlo, pero lo que sí sabemos es que los episodios que serán con la presencia de Dios. No vamos a salir al aire sin su presencia. Y que el favor de Él esté con nosotros, que es lo que nos va a diferenciar de cualquier otro esfuerzo que solo sea humano, sino esto va con el Señor. Marco, hay un tema, la fe, un tema muy importante que yo creo que es fundamental recalcar y conversar con los hermanos y hermanas de la fe. Sí, es un tema que nos va a llevar a abarcar varios episodios, podríamos decirlo de esa manera. Exacto. Porque creo que en estos tiempos debemos de entender que Dios nos ha dado ese recurso, que es la fe. Y entonces vamos a iniciar. ¿Qué le parece si abrimos Romanos capítulo 1? Y que, como dice, que suenen las hojas, ¿verdad? Porque vamos a estar con el libro empastado, como dicen. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a leer ahí con mucho detalle lo que el apóstol Pablo nos va a mencionar, ¿verdad? Y creo que de ahí vamos a partir para ir desarrollando este tema tan necesario en estos tiempos, ¿verdad? Exacto. Donde debemos de echar mano de la fe, donde debemos de movernos por fe, porque yo creo que esos recursos que Dios nos ha dado, la fe es fundamental, es por el cual nos comunicamos con Dios, es ese idioma por el cual usted y yo nos comunicamos. Entonces vamos a leerlo y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Si usted se detiene por un momento ahí en esos versículos, primeramente dice que el evangelio es poder de Dios. Así es. O sea, significa que ese evangelio trae transformación, trae cambio a aquel que permite que ese evangelio obre en su vida, porque es poder de Dios. Ahora bien, pero para que ese evangelio pueda llevar a cabo una función en nosotros de transformación, lo hacemos mediante ¿qué? Mediante el creer. Mediante el creer. Y en el versículo 17, vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No hay otro medio. Yo no conozco otra forma, sino como lo dice el apóstol Pablo aquí, se revela por fe. La justicia de Dios. Porque no es una justicia nuestra, sino que es la justicia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. En Cristo, usted y yo hemos sido justificados en su sangre. Por medio de su sacrificio, nosotros hemos sido justificados. Sí. Hemos sido ya vistos como justos delante de Dios. No por lo que yo he hecho, ni por cosas que me han dado o me han atribuido a mí una justicia personal, sino por una justicia que nos dio el Señor Jesucristo cuando Él murió en esa cruz. Ahora bien, cuando Él dice que es por medio de la fe, ¿verdad?, que alcanzamos la justicia y sabemos que es entendiendo que es en Cristo Jesús, en su sacrificio, y yo mediante esa fe creo en lo que Él hizo por mí, me dice que no solamente el asunto termina allí. No solamente alcancé la salvación, alcancé el perdón de Dios mediante la fe en ese sacrificio, sino que me toca ahora, de ahora en adelante, vivir por fe. Vea lo que él dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Que mi vida, a partir del momento en que yo acepté a Cristo, en el momento en que yo reconocí mis pecados, en el momento en que yo vine y me arrepentí delante de Él y entendí por revelación que Él murió por mí, que Él es mi justicia delante de Dios, a partir de ahí yo tengo que empezar a llevar una vida de fe. Juan Carlos, ¿algo que quieras acotar? Parece interesante esto porque, Marcos, porque lo pone uno a reflexionar definitivamente de ese nacer de nuevo, ¿verdad? Cómo le cambia la vida al individuo, a la persona que ha vivido de manera natural, con lo que ve solamente, y le cambia el paradigma y le dice ahora es por fe, ni siquiera es por lo que no es por lo que usted ve, por lo que sus ojos miran. Definitivamente eso sustenta el hecho de que uno vuelve a nacer, porque es completamente o diametralmente opuesto de lo que uno ha vivido desde que nació, cuando salió del vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, qué importante y qué instrucción para la vida cristiana es vivir ahora por fe y para fe. Así es. El apóstol Pablo en Corintios dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Qué significa? El creyente tiene que entender que ya él no se mueve por lo que ve, por lo que oye o por lo que otros dicen. Que es lo que estamos acostumbrados naturalmente a hacer. Naturalmente. ¿Verdad? Pero cuando usted empieza a crecer en el Señor, se da cuenta que ya usted no se mueve por eso, se mueve por fe. Entonces, creo que eso es un tema que nos va a enriquecer mucho y va a enriquecer a la iglesia, porque hoy en día a veces suele que somos almáticos. Nuestra relación de Dios se establece en un asunto emocional y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que es un asunto de fe. Correcto. ¿Por qué? Porque si yo establezco mi relación con Dios basado en mi parte emocional, hoy siento a Dios y mañana no. Hoy aplaudo y mañana no aplaudo. ¿Me explico? Entonces, Dios quiere que entendamos que Él nos ha llamado a llevar una vida de fe, de que creemos por fe y mediante la fe esa gracia obró en nosotros, porque por gracia somos salvos, ¿verdad? Pero a partir de ese momento debemos de entender que Él nos ha llamado ahora a llevar una vida de fe, a vivir por fe. Vea que el versículo 17 de Romanos 1, capítulo 1, versículo 17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, por la fe en Cristo Jesús. Hebreos también nos dice
que debemos de poner los ojos puestos en Jesús. Debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y creo que una persona que ha venido a los pies de Cristo, Cristo se convierte en una prioridad. Y por ende sus ojos van a estar puestos en Él. Y si sus ojos están puestos en Él, entonces usted entiende que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces empieza la fe de Cristo a operar en usted y en mí. Amén. Vamos a Hebreos 11 y vamos a reforzar un poco ese asunto. Muy bien, suenan las páginas. Que suenen las páginas y el Espíritu Santo yo sé que va a ir obrando, va a ir añadiendo. Sí. Porque no estamos hablando de una fe intelectual, estamos hablando de una fe salvadora. Una fe intelectual, escúcheme, Juan Carlos, esta definición que yo la he meditado mucho. Cuando usted tiene una fe intelectual, usted sabe acerca de lo que Jesús hizo en Jerusalén, en Judea, en diferentes partes, históricamente hablando, cómo se movió Él, cómo sanó, conoce de su familia, de su genealogía, etcétera, etcétera. Pero la fe salvadora se establece no solo en que usted conoce de lo que Jesús hizo, sino que le conoce a Él. A Él, a la persona de Jesús. A Él, a Jesús. Entra usted en una relación personal con Él, que es la gran diferencia. Usted empieza a caminar con Él. Cuando usted le diga, ¿usted lee esa Biblia? Sí, claro, yo la leo. ¿Y por qué la lee? Porque yo conozco a su autor. Yo sé quién es su autor, porque he establecido una relación con Él. He aprendido a caminar con Él. Y yo sé que es para mí. Y usted sabe que es correcto. Está escrita para mí. Para mí, para aquellos que hemos creído en Él. Así es. Amén. Amén. Y entonces vamos a abarcar un poco Hebreos 11. Sí, capítulo 11. Capítulo 11, que es un capítulo que es muy conocido dentro de la Iglesia del Señor. Sí, bastante. Creo que lo han utilizado para muchas enseñanzas, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene la palabra, que es rema, que siempre nos va a hablar para diferentes circunstancias y demás. Y entonces creo que es un libro que es un capítulo que nos habla acerca de esto tan tremendo, ¿verdad? Y tan importante en nuestras vidas como es llevar una vida de fe. Y entonces la fe que menciona aquí Hebreos es una fe que nos lleva a creer en las realidades espirituales. Versículo 1 dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, no por la razón, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted empieza a moverse en fe y por fe, cuando usted es una persona de fe, para usted las cosas espirituales son más reales aún que este mundo físico. Y es así. Exacto. El mundo espiritual es mucho más real que este mundo físico, porque fue primero que esto. Si no, la Biblia no estaría mintiendo o este capítulo no estaría diciendo verdad, y creo que no es así, ¿verdad? Que hoy afirmativamente es palabra de Dios. Vea lo que dice. Dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe nos hace accesar a ese mundo espiritual, el cual es el que sostiene este mundo físico. Entonces es más real el mundo espiritual que este mundo físico, porque fue primero que esto, y esto que no se ve es lo que sostiene esto en el tiempo y en el espacio en que usted y yo nos movemos, en este mundo físico. Entonces, esa vida de fe tiene que llevarnos a penetrar en ese mundo espiritual, a creer en las realidades espirituales. Amén. Así es. ¿No quieres agregar algo? Me parece muy interesante cómo el Señor realmente nos revela lo que es auténtico, ¿verdad? A veces nos cuesta lograr comprender estas cosas, y es porque precisamente no lo estamos haciendo, como dice aquí la palabra, que por la fe entendemos. Por la fe entendemos. ¿Verdad? Es la fe la que nos lleva a comprender esto. Y yo creo que ese es el medio.
Y eso lo queremos recalcar, ¿verdad? Para poder comprender esta realidad espiritual. Hay que tener fe. Hay una definición que dice que la fe es como traer, o sea, como si el futuro fuese el presente. ¿Ah? Entonces, aquí el apóstol Pablo habla de dos cosas. Dice que la fe es certeza y convicción. Certeza es una plena seguridad. Una seguridad que a usted nadie se la va a quitar. Una certeza es algo que usted dice, yo estoy esperando lo que Dios ha prometido en su palabra. Tengo esa certeza en mi corazón y nadie me va a mover de ello. Eso es una seguridad, porque eso es fe, certeza. Pero también dice convicción. Es estar plenamente convencido de que si Dios lo dijo, así va a ser. Tiene que ocurrir. La vez pasada hablábamos de que Satanás normalmente manda esos dardos de fuego. Uh-huh. Y que Pablo en el libro de Efesios nos recomienda, nos indica, nos enseña que debemos de usar el escudo de la fe. Para apagarlos. Para apagarlos. Para ¿cómo dice? Desactivarlos. Porque si esos pensamientos, esos dardos, porque Satanás obra mucho en la parte de la mente. Y usted sabe que la mente es un campo de batalla. Uh-huh. Y que no todo lo que pensamos muchas veces proviene de Dios. Satanás siempre se encarga de trabajar por allí, por la mente. Y sus dardos van dirigidos ahí. ¿Cómo? Sus dardos usted los puede identificar. A veces son pensamientos negativos, son pensamientos de duda, pensamientos que lo ponen a usted a cuestionar si, ¿será que Dios me escucha o no me escucha? Esos son los dardos que normalmente Satanás envía, que son contrarios a la fe. Pero si usted está nutrido con las palabras de la fe que están aquí en este libro, usted va a poder neutralizar esos dardos de fuego que usted acaba de decir. Se apagan y no causa ningún efecto. Pero debemos de ser personas que caminemos por fe, que vivamos por fe. Amén. Entonces, él viene aquí y inicia con esa introducción tan tremenda, diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me gusta esto porque pone el ejemplo de los antiguos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es más, este capítulo le llaman que está hecho para los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Que es esa gran nube de testigos que tenemos nosotros. Y vamos a extraer varias cosas tremendas acá. Y básicamente, una de las cosas es que cuando hay esa fe genuina, la fe de Cristo en nosotros, ¿sabe qué es lo primero que produce en nosotros, Juan Carlos? Es buscar a Dios. Así es. Es buscarlo con todo su corazón, con todo su ser. La fe salvadora de Cristo, lo primero que va a establecer en el corazón de la persona que nace de nuevo es: necesito tener comunión con Dios, necesito tener intimidad con Dios, porque la fe, eso es lo que lo hace, es lo que inquieta al creyente, ¿verdad? Es la fe que busca a Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. O sea que para acercarse a Dios se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque nos estamos acercando a Dios no por medio de nuestra razón, no por nuestro raciocinio, sino por la fe. O sea, la fe nos inquieta, nos motiva a que busquemos a Dios. Dice que es imposible agradar a Dios si no hay fe. Y esa fe nos va a inquietar a buscarlo de una manera profunda. Y ahora bien, él dice que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Exacto. Exacto. Si usted se acerca a Dios simplemente por una cuestión emocional,
sea, porque algo emocional me inquietó, usted puede llegar a dudar de que Él está allí. Pero si usted lo hace por fe, ¿qué dice? Que es necesario, dice, creer que le hay. Y para creer que le hay, tiene que ser mediante la fe. Por la fe. Ahora bien, también encontramos bondad. ¿Dónde podemos nosotros interpretar que la bondad de Dios se manifiesta? Cuando dice ahí que Él es galardonador de los que le buscan. Sus bondades están ahí. Su bien está ahí. Recuerda que hemos hablado acerca del bien. Su bien está ahí. Sus bondades. Ese galardón es eso. Son los beneficios que Dios nos da cuando nos acercamos a Él mediante la fe. Él existe y galardona. Resultado de una fe. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y para yo creer que le hay, tiene que ser movido uno por fe. Por fe. Y es la fe en Cristo Jesús, la fe que opera y obra en mí. Y Él galardona. Y Él galardona. Él da premios. Él da beneficios. Él lo dice, no lo digo yo, dice que Él es galardonador. Él toma. La fe provoca. La fe provoca que Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Su bien va a estar ahí siempre. Entonces, 1, la fe me lleva a buscar a Dios. 2, la fe me va a manifestar la bondad de Dios mediante todos esos beneficios, mediante todos esos galardones que me habla el escritor acá. Amén. Muy bien, amén. Otra cosa, nos lleva a confiar en su palabra. Y creo que, perdón que te interrumpa, que podemos ir al versículo 7 al 11. Ahora sí, Juan Carlos. Que vos contabas sobre Pablo hablando del escudo de la fe, y en ese mismo apartado en Efesios, Pablo habla también de la palabra, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es importante, ¿verdad? También tiene una aplicabilidad poderosísima en la vida del cristiano. Y si Pablo usaba esa analogía para enseñar a la iglesia, ¿verdad? De esas partes de una armadura, ya sabemos para qué es una espada, ¿verdad? Y es para atacar, para defenderse, para golpear. Inclusive hiere al enemigo. Pues esa es la palabra, ¿verdad? Tiene la capacidad de afectar. Así es, tiene una afectación. Ella es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Amén. Entonces yo creo que esto va tomado de la mano. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No la palabra, porque cualquiera oye la palabra. Es oír por la palabra de Dios. Es la palabra revelada. Así es. Ahora bien, yo le recomiendo algo a la gente que nos está escuchando. Si puede, hable la palabra de Dios audiblemente. Fuerte. Fuerte. Porque por ahí es que viene la activación de la fe en nosotros. Oh, muy bien, muy bien. Al diablo no le gusta que usted declare la palabra. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, Juan Carlos. Cuando Jesús le dijo a Satanás, escrito está, ¿se lo dijo audiblemente? No. Así es. Se lo declaró a sus oídos. Escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Siempre le dijo, escrito está. Nunca sacó tiempo para estar peleando con el diablo. Simplemente le dijo, escrito está. Entonces, cuando usted es una persona de fe, usted entiende que la fe suya se basa en lo que la palabra de Dios dice. Porque están sus promesas y usted ejercita su fe en esas promesas. Así es. Entonces, siempre tiene que tener usted eso claro. No se ponga a discutir con el diablo, no se ponga a discutir con nadie. Simplemente usted diga, escrito está. Así es. Y mi fe está establecida en lo que está escrito. Amén. Habíamos quedado en el punto de que es esa fe que nos lleva a confiar en su palabra. Versículos 7 y 11, si gusta, lo lee Juan Carlos. El 7. Ajá. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe. En esos tiempos había mucha maldad, ¿cierto?
Y la Biblia dice que Noé era perfecto delante de Dios. Dice que caminó con Dios. Y Dios le dijo a Noé lo que él iba a hacer. Porque Noé era diferente a los demás. Sí. ¿Cierto? Y Noé, como era un hombre de mucho temor, muy reverente, él hizo lo que Dios le dijo, sin entrar en cuestionamientos. Vean lo que Muy dice, bien. por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y el periodo en que él duró haciendo el arca fue muchísimo tiempo, no fue de la noche a la mañana. Y yo le aseguro a usted que mucha gente le decía, oye, señor, usted está loco, ¿no? Si aquí no va a llover nunca. Pero es que él, como le digo, fue obediente, porque ese es otro punto, a lo que Dios le dijo y confió en lo que Dios le dijo. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Y si Dios lo dijo, voy a guardar ese momento porque Él lo dijo. Esa era la posición de Noé. Noé sabía que venía un diluvio y que Dios le dijo, haga esto, esto y esto. Que tardó mucho tiempo, sí. Pero a mí, seguro decía Noé, no me interesa que la gente se burle, no me interesa las especulaciones que había seguro en el pueblo, porque tuvo que haberlo. Él estaba moviéndose en un ambiente muy hostil, pero él confió en la palabra que Dios le había dado y empezó a hacer las cosas como Dios también le dijo que las hiciera. Y entonces la fe genuina, la fe de Cristo nos va a llevar a confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. Me impacta porque el versículo habla de que por la fe Noé construye el arca y salva a su familia. Y es una promesa de que cuando uno cree en el Señor, es salvo uno y su casa también. Amén, sí, porque Y lo vemos en Noé. en Noé, ahora bien, Él creyó y se salvó la familia. yo le voy a decir una cosa. Poderoso la fe. Esto es importante tocarlo porque es un tema que vale la pena reforzarlo. Por favor. Para eso estamos. Noé no metió a sus hijos ahí. Ellos decidieron entrar con Noé. ¿Por qué razón? Porque vieron el testimonio de Noé. ¿Me explico? Impresionante esto. Esto es un punto importante. Noé, con su testimonio, con lo que estaba haciendo, tenía plenamente convencido a sus hijos. Y Noé dice, ahora sí terminamos, entren. Y ellos entraron. Y no fue porque Noé los obligó, sino porque el testimonio de Noé impactó sus vidas, que terminaron ellos creyéndole a su padre. Entonces, Producto de la fe. producto de la fe. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando usted se mueve por fe, cuando usted es una persona que camina mediante la fe con Dios, usted va a impactar a muchos. Va a tener una afectación sobre la gente que te rodea. La familia. Que La está ahí. familia. Usted se convierte en un testimonio. Sin necesidad que hable, sus acciones están hablando por usted. Y entonces ellos vieron las acciones de Noé. Y mediante el testimonio de Noé, le garantizo que ellos fueron convencidos. Porque la fe tiene una afectación. Eso es poderoso, porque Dios le advierte a Noé. No le advirtió a los hijos de Noé. Pero como usted dice, Marco, el testimonio, producto de la fe. De la fe, llevó a convencer a sus hijos. Y que fuesen salvos. Y fuesen salvos. También. No fue que Noé los agarró, venga por adentro, no. Sino que, como reitero, el testimonio de Noé, claro, tuvo una afectación en ellos que vamos para adentro porque mi papá está demostrando carácter, está demostrando fe y le estamos creyendo. Impacta la fe que uno tenga en la descendencia. En la descendencia. Es poderoso esto. Una vez escuché una historia referente a este gran hombre de Dios, David Wilkerson. Sí. Que le pusieron un periodista que lo siguiera para ver si le encontraban algo ahí, alguna inconsistencia para sacarlo a la luz. Porque el diablo, usted sabe que a veces obra de esa manera, para ver qué debilidades tenía o algo así. Entonces le asignaron un periodista a una gira que él hizo, creo, si no me equivoco, fue en África, no recuerdo ahorita si fue precisamente ahí. Pero resulta que fue este periodista junto con David Wilkerson y de todo, y a la venida, su jefe le pregunta, ¿qué encontró? ¿Encontró algo ahí que podamos nosotros
crear una noticia con respecto a la vida de ese hombre. Pero él andaba buscando alguna debilidad, algún punto negro. Sí. Entonces dice el periodista, no, ese hombre ni me habló, ni siquiera me miró y por poco me persuade a ser cristiano. Por su forma de conducirse. Casi me meto al arca. Porque su fe Muy bien, eso. era traducida en su forma de conducirse, en su forma de vivir, en su forma de actuar. Él entendió, este hombre tiene algo que... Y ni siquiera le habló, dice él. Él me estaba convenciendo solo por su testimonio, como dice acá, Hebreos, que todos ellos alcanzaron, ¿cómo se llama? Grandes cosas mediante el testimonio de su fe. Su fe testificaba. ¿Me explico? La fe testifica. El pueblo de Cristo tiene que entender que la fe testifica. Un punto importante. Entonces, para volver, valga la redundancia, nos lleva a confiar en su palabra, nos lleva a creer en sus bondades, que Él es galardonador de los que le buscan. Obedece sus mandamientos. Ya vimos el ejemplo de Noé, cómo obedeció, ¿verdad? Y confió en su palabra. Y nos lleva también a perseverar en medio de las pruebas. Versículo 17 y 19. En medio de las pruebas, esa fe lo va a sostener a usted y me va a sostener a mí. Porque nadie puede decir que no sufre. Todos sufrimos algún momento, alguna situación en particular que nos va a golpear. Pero la fe lo que nos va a hacer mantenernos firme, en pie, como viendo al invisible. Y dice el versículo 17 y 19, Juan Carlos. 17 y 19 del capítulo 11 en Hebreos dice el 17: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba. ¿Fue puesto qué? A prueba. Bendito Dios cuando usted y yo somos probados. Siga leyendo. Y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Voy a avanzar, voy a llegar hasta ahí, que es el fin del 19. ¿Me detengo ahí? Ahí, hasta ahí. Ponga atención. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. O sea, Dios le está pidiendo, ponga atención a usted. Vea qué tremendo. Isaac fue producto de una promesa. ¿Cierto? Era el hijo que Dios le había prometido. Y ahora Dios se lo está pidiendo. ¿Usted cree que que Abraham dice, pero ¿dónde está su inmutabilidad en su promesa? Porque ¿cómo me lo dio y ahora me lo está quitando? Seguro, yo estoy tratando de ponerme a pensar seguramente como en algún momento pensó Abraham. Pero como Abraham era un hombre de fe, ¿verdad? Él no le dio espacio ni lugar a nuestros pensamientos. Y es que son reacciones, ¿cierto? No hay ningún ser humano que no reaccione a una situación y haga cuestionamientos. No lo hay. Hasta nosotros como creyentes posiblemente vamos a tener momentos en donde cuestionamos, reaccionamos, preguntamos, etcétera, etcétera. Y dice que Abraham llegó y lo ofreció. ¿Por qué razón lo ofreció? Aquel que había recibido las promesas, ¿por qué ofreció a su unigénito? Porque como Abraham, como es conocido como el padre de la fe, dice que él estaba plenamente convencido. Dice, pensando, porque es una fe, es una certeza, es una convicción, vea, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde dice, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Yo no sé si usted ha leído, Juan Carlos, la historia de cuando ofreció a Isaac.
yo lo invito para que profundice, porque hay una parte donde Abraham lleva a Isaac al sacrificio y se topa a unas personas. Y él le dice, quédense aquí porque nosotros iremos y adoraremos y volveremos. Entonces aquí Hebreo me reafirma que la fe que operaba en Abraham lo estaba convenciendo a él que Dios de alguna otra manera se lo iba a retornar. Porque si él dice, espérenos aquí, esa historia está en Génesis, porque nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Porque él no se estaba moviendo por la razón, él se estaba moviendo por fe. Él dice, aquí Dios algo va a hacer. Algo va a hacer. Porque si él me lo dio es por alguna razón. Aunque él no entendía el momento de la prueba, él sabía que Dios era capaz de levantarlo entre los muertos si era necesario. Vea qué tremendo. Para cumplir la promesa. Para cumplir la promesa. Y se movió en fe. Y le digo, ¿por qué la fe de Abraham era tan activa, o cómo decirlo, o la esencia, la sustancia de la fe real? No una fe fingida, una fe real, de que él se lo ofreció. Si Dios me lo dio y Dios me lo pide, yo se lo doy. Pero también sé que él me lo puede levantar entre los muertos. Usted me entiende lo que me capta bien lo que la palabra nos revela, porque aquí lo dice, que él dice, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Eso es lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 19. ¿Qué quiero decirle? Que en el momento de la prueba, Abraham permaneció fiel a su Señor. Tal vez hay cosas que usted y yo no entendemos que nos está pasando, pero es tiempo de creer. Es tiempo de descansar en Él, en fe. Entonces, nos lleva a perseverar en medio de las pruebas, esa genuina fe. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ya vamos con 37 minutos. Es que esto es lo que produce la palabra. Te comento que es muy difícil poder mantener así algo sistemático. Cuando Dios opera, Dios no se sujeta al tiempo ni a... Él rompe con todas esas cosas porque Él conoce la necesidad de su pueblo. Así es, así es. Y para ir finalizando, bendice a sus generaciones. Versículo 21. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. 22. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Qué tremendo. Lo que me gusta es que dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Es que la fe siempre nos va a llevar a confesar su palabra. Y nosotros tenemos, escucha eso, tenemos la bendición de poder bendecir a otros. La persona de fe siempre bendice. La persona de fe nunca maldice. Siempre hay palabra de bendición en su voz. Así, con este ejemplo, creo que debemos actuar nosotros. En su momento ya prácticamente final, porque dice que ya cuando estaba a punto de marchar, porque en realidad ya él iba a morir, estaba apoyado sobre el extremo de su bordón ahí. Ya había cumplido su faena Jacob, y apoyado, dice que ahí sobre el extremo de su bordón, dice que adoró, pero también bendijo a cada uno de sus hijos. La fe nos pone a eso, a bendecir, a declarar la palabra de Dios al mundo entero, a cada situación. Declárele la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra nos lleva a realizar obras poderosas, ¿cierto? Mediante la fe. Versículos 33 y 35. Ya vamos finalizando. Suenan las hojas. Que suenen las hojas.
Vea qué tremendo. Y se refiere a todos esos ejemplos aquí mencionados. Todos esos grandes héroes de la fe. Dice el versículo 33 y 35 que mediante la fe realizaron obras tremendas. Los cuales por la fe, estoy en el 33, Ajá. los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Aleluya. Sigo. O sea que la boca de ese león está cerrada. Ese león que anda como rugiente buscando a quien devorar. Si usted es una persona de fe, le tapa la boca. Continúe. Apagaron la furia, dice el 34, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Aleluya. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Aleluya. El 35 dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Aleluya. Me gusta este texto, porque por la fe ellos conquistaron reinos, por la fe ellos hicieron justicia, alcanzaron promesas, ¿verdad? Taparon boca de leones, porque la fe te activa, la fe te acciona. La persona que camina en fe y vive por fe es una persona que nunca va a estar quieta. Siempre va a estar llevando la gloria de Dios, siempre va a estar trayendo la sobrenaturalidad de Dios en toda situación en sus vidas. Y dice que mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados porque también se sufre, pero por su fe inquebrantable, si es necesario morir, por esa fe lo hacen. Tremendo, poderoso. Y dice, no aceptando rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Y eso es un tema que vamos a hablar acerca de lo que también la fe produce esperanza. Pero eso va a ser un tema que vamos a hablar más adelante, de qué se trata esa esperanza. Entonces, como para ir terminando, creo que la palabra de Dios hoy nos trae un refrescamiento de que Dios nos está llamando a caminar por fe, a vivir por fe. Y que ese recurso tan maravilloso siempre está ahí a nuestro alcance. Creo que ha sido de bendición hoy, ¿verdad? Y invito a la gente que pues tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, que saque tiempo y escudriñe Hebreos 11, porque yo sé que Dios también le va a hablar personalmente a cada uno. El Espíritu de Dios obra de diferentes maneras y creo que esto es el inicio de varios temas que vamos a tocar con respecto a la fe. Creo, Juan Carlos, que podemos tomar a Abraham para la próxima, para desarrollar un poco acerca de la vida de Abraham, porque es el padre de la fe, ¿verdad? Es considerado el padre de la fe y nosotros venimos de la simiente de Abraham. No en cuanto a la carne, sino en cuanto a la fe. Somos descendientes de Abraham. Pero Abraham nos va a enseñar muchas cosas. Creo que podemos tomarlo a él como referencia para seguir desarrollando esto. Pero creo que esto es tan necesario en la iglesia, porque la vez pasada hablábamos de lo que dijo el Señor Jesús en Lucas. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado? Que decía que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y que estaba cerrado en signos de pregunta para que usted y yo contestemos eso que el Señor puso ahí al final. Hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en su pueblo, hallará fe en su iglesia. Está su iglesia parada en la brecha, está su iglesia retornando a la senda antigua, porque la fe nos lleva a eso, a permanecer en su palabra, a permanecer en su camino. Entonces creo que debemos de nutrirnos con las palabras de la fe, como dice Pablo a Timoteo. Le hace esa mención a Timoteo en una de sus cartas. Le dice, porque eres nutrido con las palabras de la fe, le dice.
Dios quiere una iglesia nutrida de fe. Porque una iglesia nutrida de fe va a traer la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Amén. Marcos, tremendo y poderoso este episodio número 1 de la fe que compartimos con cada uno de ustedes, esperando que su fe sea fortalecida para que las promesas que Dios ha puesto para usted en el sí y en el amén sean alcanzadas. Creo que todas estas historias que Hebreos nos vuelve a traer, a mencionar, refuerzan nuestra fe, alimentan la creencia en un Cristo vivo, que está vivo y que todos los días sigue actuando en nuestras vidas. Marco, muchas gracias. Igual nos despedimos por este episodio, pero sabemos que muy pronto estaremos hablando de Abraham en el episodio número 2, el padre de la fe. Correcto, así es. Vamos a tener esa oportunidad, si el Señor lo permite, y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos enseña muchas cosas por medio de la persona de Abraham. Así es, nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr@gmail.com.